paisajes naturales. Y como bien, pues el tema que vamos a empezar va sobre los paisajes naturales, que tal y como estaba comentando, pues tiene mucho que ver un poco con todos los demás temas, en el sentido de que el paisaje es el producto de la interacción de un montón de elementos que hemos visto, y de hecho ahora lo veréis. ¿En qué zona pensáis que puede estar ese paisaje donde están esos dos señores paseando? ¿Dónde podría estar eso? Pues es un sitio donde predomina la hoja caduca, por lo cual probablemente esté en el norte o pueda estar en alguna zona cercana a un río, ¿vale? Porque sabéis que por las características de los ríos y de los bosques de galería, pues suelen ser también de hoja caduca, ¿no? Los fresnos, los álamos, que aquí en Granada, pues como veis, en La Vega hay un montón. O también puede estar en alguna zona de alta montaña, donde en las altitudes de carácter medio, pues se presentan especies de hoja caduca, como por ejemplo el castaño. Bien. Pues los paisajes naturales, bueno, tienen una importante diversidad, igual que el de los climas. La interacción del paisaje, o sea, el paisaje es fruto de la interacción entre el medio, pero también de la acción humana. No sé, o si ponemos un ejemplo, el ejemplo de la dehesa es el más claro. La dehesa en sí no es un paisaje natural, sino es que es un paisaje natural transformado para el desarrollo de la ganadería en función de las necesidades que la especie humana, como especie, que la sociedad humana tiene. Después veremos la influencia que tiene la acción antrópica, como decíamos, la acción humana sobre el medio. Veremos también paisajes que son paisajes culturales. Si viéramos una imagen de la ciudad de Ávila, pues nos quedaría muy claro, ¿no? Tú tienes el paisaje del entorno de Ávila, pero Ávila, esa gran ciudad amurallada, al final es fruto de un elemento cultural, del medievo y de una forma de entender cómo eran las ciudades en aquel momento, ¿no? O, por ejemplo, el paisaje en China de esa estratificación de cultivos, aquí le llaman las paratas o tiene otro nombre también, esa forma artificial de sujetar el terreno, pero a la vez para aprovecharlo más para el cultivo, ¿no? De manera que es también la inserción de la actividad humana, o por otro lado, la degradación del paisaje debido a esa misma acción humana. Por ejemplo, el talar los bosques, lo que produce la deforestación, la erosión de los suelos y al final la degradación del paisaje. Y después tendríamos, como conclusión del tema, dos elementos importantes. El desarrollo sostenible, que es el desarrollo sostenible, que al final de cuentas es un desarrollo de la sociedad humana que sea compatible con el entorno natural y que no sea el desarrollo de la sociedad humana la causa al final de la destrucción de ese patrimonio natural, y cómo ese patrimonio se defiende, ¿no? Mediante básicamente la legislación y también la actuación de los diferentes gobiernos o autoridades. Paisajes naturales. Pues tendríamos los que ahí podéis ver que es fundamentalmente donde nos vamos a centrar en esta clase. El paisaje oceánico, que está vinculado al bosque caducifolio, o el mediterráneo, que está vinculado precisamente a vegetación de carácter perennifolio, y en otros casos al matorral, porque no hay especies arbustivas. Después el paisaje de altas montañas, la situación específica de las Islas Canarias, los humedales, los ámbitos de ríos y lagos, las estepas, los desiertos, y después el paisaje específico que está vinculado a la costa, ¿vale? De hecho, el paisaje que está de fondo de pantalla es el de una costa, ¿no? Os traigo dos mapas porque quiero que veáis que, igualmente que hemos visto con otros análisis del clima y de otros elementos, puede haber diferentes mapas sobre paisajes naturales. Todo depende de quién lo haga y con qué parámetros se hagan, ¿vale? Porque en función de los parámetros y de las clasificaciones que hagamos, serán de una manera u otra. Este es un ejemplo que tenéis ahí sobre paisajes vegetales del clima oceánico. Pues ahí tenéis la zona del bosque de Haya, que estaría vinculada a la zona de la cordillera cantábrica, el bosque de Robles, más cercano a la costa, y toda la zona gallega.
y la vegetación de montaña oceánica o de alta montaña oceánica, que estaría vinculada a los Pirineos y al sistema central. Después, los paisajes vegetales de clima mediterráneo, donde encontramos, pues, ahí veríamos, bueno, pues fundamentalmente el bosque de encina en todo lo que es la zona del Valle del Ebro, podemos encontrarla, la cordillera costero catalana. Simplemente lo que estoy haciendo es describir. No es que yo me lo sepa de memoria, pero básicamente con la leyenda y con el mapa, pues tenemos la descripción hecha de forma sencilla, ¿no? La zona más de bosque de alcornocales, pues que tendría que ver con la zona andaluza de Cádiz, Huelva, la sierra de onubense, es muy, muy famosa por sus alcornocales, al igual que la sierra de Cádiz, ¿no? La sierra de Grazalema especialmente, y después toda la zona de Extremadura, donde encontramos esos alcornoques y las encinas asociadas a la dehesa, ¿vale? ¿Qué tipo de ganadería es la que predomina en esa zona, por ejemplo? La ganadería porcina. La encina y el alcornoque, pues las bellotas están muy vinculadas a lo que es el cerdo ibérico, ¿no? Que además es un producto típico de toda esta zona y que es muy famoso por la calidad de la carne que da, ¿no? El llamado cerdo de bellota. O también por la importancia del corcho como elemento de producción de la encina, ¿vale? Y después tendríamos, bueno, pues la zona canaria y la zona balear, pero la zona balear es muy similar al resto de la zona mediterránea. Este sería el que tenéis en vuestro libro, ¿no? La clasificación, como veis, es un poco diferente porque básicamente lo que viene a describir son zonas en función del clima, ¿no? No se centra en las diferentes especies arborícolas, sino que se centra más en el clima. Bien. El bosque caducifolio o paisaje oceánico. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues si fuéramos nuevamente, pues ¿dónde lo vamos a encontrar? En la España atlántica o zona oceánica. Y si os fijáis aquí, pues básicamente esos tipos de vegetación, las hayas, los robles y lo que es también el sotobosque de carácter atlántico que encontramos en zonas de los Pirineos. Bien. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues la situación geográfica, como veis, se corresponde con el norte de la península, con la zona de predominio del clima oceánico, donde fundamentalmente vamos a encontrar muchas zonas de montaña, ¿no? Toda la cordillera cantábrica, los montes de León, la zona del macizo galaico, los Pirineos, etcétera. ¿Cuáles son los principales elementos tanto en la vegetación como en la fauna? Bueno, pues en la vegetación, el bosque caducifolio, que como recordáis están los diversos tipos de roble que variaban en función de si era zona silicia o caliza, la haya, el castaño también aparece, aunque sabéis que el castaño era una especie foránea, o sea que viene del extranjero, que viene de la Europa oriental, aunque ya se ha desarrollado de forma importante por toda la península, ¿no? Y después, en el ámbito de la fauna, pues tendríamos una fauna que en muchos casos también en el ámbito mediterráneo la vamos a encontrar, ¿no? Las liebres, los urogallos son una especie de perdiz, ¿no? Como un ave, pero de las que están pegadas al suelo, que vuelan, pero vuelan poco. Los zorros, los jabalíes, es algo muy típico y que por esta zona las vamos a encontrar mucho porque también pueden estar vinculados al clima de montaña. Porque ¿dónde encontramos jabalíes? Aunque yo me he encontrado por aquí, ¿pero dónde lo vamos a encontrar? Pues toda la zona que pega a la Sierra Nevada, la Alpujarra, toda la zona de Guadí, la Sierra de Baza, incluso en la Sierra de Baza encontramos ciervos, que también se encuentran bastante en la zona del clima oceánico, ¿vale? De los bosques caducifolios. Los principales tipos de suelo, pues tendríamos la tierra parda silicia, la tierra parda caliza, y el ranker y la tierra fusca. ¿Vale? El ranker se sitúa sobre todo en las laderas de las montañas, porque es un suelo incipiente, ¿no? que es poco desarrollado. Y tendríamos, pues, con variabilidad de su fertilidad, ¿no? Un poco lo que ya estuvimos viendo cuando analizábamos la litología de la península ibérica y la variedad de suelos, pues cuando analizábamos aquello, veíamos cada uno de esos tipos de suelos, sus características fundamentales, ¿vale? Después tendríamos el bosque mediterráneo,
donde tenemos situación, pues ya sabéis, la mayor parte de la península ibérica, excluyendo las zonas de alta montaña y excluyendo las zonas de carácter oceánico. También tendríamos que tener en cuenta a las Baleares, a Ceuta y a Melilla. Clima mediterráneo con las características que ya conocemos, unas precipitaciones escasas y veranos calurosos, con sus diferentes matices en función de la zona de ese clima mediterráneo. Por ejemplo, el clima mediterráneo interior, pues mucho más árido, mucho más tosco, con unas temperaturas mucho más extremas, una mayor amplitud térmica, todos esos elementos que conocéis y que condicionan al tipo de vegetación. ¿Qué vegetación? Pues también lo que veíamos en el tema, hace 2 temas, ¿no? Que sería el tema 4 aproximadamente de lo que hemos desarrollado, pues el bosque perennifolio, donde predominan las encinas, alcornoques y el pino en sus diferentes variedades, ¿vale? Sabéis también que el alcornoque y la encina, bueno, pues son de la misma familia, la familia Quercus. Y los pinos, pues hay diferentes variedades, ya acordáis, el pino resinero, en fin. Después tendríamos la dehesa, con esa intervención de la sociedad humana en función de sus intereses para el desarrollo de la ganadería, que también hemos hablado de la ganadería porcina vinculada al cerdo ibérico, pero también encontramos el toro de Lidia, ¿no? En las zonas estas que hemos señalado de Extremadura, de la Andalucía occidental, bueno, pues el toro de Lidia, que es el toro que vale para el toreo, por decirlo de alguna manera, para la lidia, pues se desarrolla de manera importante en todas esas zonas. ¿Qué fauna propiamente encontramos? Pues encontramos el águila imperial, el halcón, el lince ibérico, pero, ¿cómo os diría? Aquí en muchas ocasiones vemos que se separan especies, pero tienen a veces que ver con la alta montaña, donde hace un poco más de frío, ¿no? Entonces, aunque vamos a ver después vinculada a otras zonas el tema del buitre leonado y de otras especies, podemos decir que hay como cierta mezcla, ¿no? Porque aquí también en esta zona encontramos muchos zorros, aunque estén también especialmente vinculadas a la zona de montaña y jabalíes. De hecho, imágenes curiosas en la etapa del confinamiento eran los jabalíes llegando a los pueblos, porque como nosotros nos habíamos recluido, bueno, pues los jabalíes habían tomado su espacio y en alguna ocasión paseando en bici por aquí he encontrado jabalíes cerca de aquí de la zona del instituto, por ahí por el Chaparral y por ahí, pero que han bajado de la zona de la sierra, de Sierra Elvira y de las sierras cercanas, ¿no? En Moclín y todas esas zonas buscando comida. Tipo de suelos, pues la parda silicia en la zona de dehesa y pastizales fundamentalmente. Después también tendremos los suelos rojos fértiles, que aquí en la zona nuestra hay bastantes, ¿no? El color ese rojizo que tiene que ver mucho con la oxidación del hierro, del mineral de hierro y la composición con materiales férricos de ese suelo. Los vertisuelos y el suelo gris subdesértico, ¿vale? Ese suelo gris está vinculado a las zonas más desérticas, que es un suelo mucho más pobre, mientras los rojos y los vertisuelos son muy fértiles. Vale. Después tendríamos ya propiamente lo que es alta montaña, donde tendríamos un montón de este tipo de espacio en la península, porque España junto con Suiza son los 2 países más montañosos de Europa. Y lo cual pues tiene ayuda a la diversidad en el ámbito climático, faunístico, de paisajes, pero después supone una dificultad importante a la hora del desarrollo de la infraestructura. No sé si habéis pasado por Despeñaperro. Despeñaperro es el puerto que separa Andalucía de la zona de Castilla-La Mancha. Había una carretera tradicional ahí muy curvosa y ahora, para que haya una comunicación mucho más fluida, han hecho lo que se llama un viaducto tremendo, tremendo. Un viaducto es como un puente como el que hay yendo para la costa, pues si el que va a la zona de Salobreña y Almuñécar es grande, no os podéis hacer una idea de lo grandísimo que es ese viaducto que se ha hecho en Despeñaperros para que la autovía, la A44, llegue hasta Madrid y haya unas comunicaciones adecuadas, al igual que la gran cantidad de infraestructuras que se necesitan, bueno, pues para atravesar el sistema central y todo esto para comunicar las diferentes zonas de la península. El clima de alta montaña, ya conocemos sus características, unos inviernos más bien fríos, gélidos,
y en muchas zonas con nieves durante todo el invierno, como es Sierra Nevada. También en el sistema central, en Navacerrada y toda esta zona suele nevar bastante, en la zona de los Pirineos, pues que os voy a contar. Y en el verano, sin embargo, son temperaturas frescas, no hace ese calor agobiante que puede hacer en otras zonas del clima mediterráneo, ¿no? Sino que es una zona fresca. Simplemente probar. En verano yo siempre suelo subir a hacer el paseo hasta el Veleta o hasta el Mulhacén y se está en la gloria. Tú subes de Granada con un calor de muerte en el mes de agosto, pero cuando haces ese paseo allí está fresquito, incluso es bueno llevarse un chaquetoncillo porque hace fresco. El tipo de vegetación, como ya vimos en el tema 4, seguía por esa pirámide en la cual vemos la estratificación de la vegetación en función de la altura. En la altitud media encontramos bosque caducifolio, encontramos robles, encontramos castaños y según vamos subiendo van siendo sustituidos por coníferas, encontrando pinos, cipreses, diferentes variedades de coníferas que son de hoja perenne. Y por último, las zonas ya más altas donde no hay vegetación arborícola o encontramos árboles del tipo pinsapo, por ejemplo, que se llaman rastreras porque por los vientos se adaptan al suelo y en vez de desarrollarse en vertical se desarrollan en horizontal. Es muy curioso, ¿no? Y también en el caso de Sierra Nevada hay mucho lo que se llaman endemismos. Un endemismo son especies naturales que existen solamente en ese sitio. Y claro, Sierra Nevada supone una de las mayores altitudes de la península, por lo cual va a haber especies que solamente se den ahí. ¿Qué está ocurriendo con el calentamiento del planeta? Pues que hace que las especies puedan ir desarrollándose, las de más abajo hacia más arriba, pero las que están en las zonas más altas van desapareciendo. Entonces, bueno, pues una cuestión negativa hacia la biodiversidad o la diversidad de la vida, el calentamiento global. Y como ahí apuntaban, bueno, pues fauna, pues el quebrantahuesos, el buitre leonado, la cabra montesa, bueno, animales que os sonarán porque estoy seguro que muchos lo habéis visto, ¿no? Y incluso en Almuñécar las cabras montesas de toda la zona de la cabra, valga la redundancia, bajan hasta la playa y muy cerca, los podéis ver por los peñones pegando saltos, o en Sierra Nevada, que es muy frecuente que en cualquier paseo que deis encontréis cabras, cabritillos que van por ahí sueltos. De hecho, durante mucho tiempo he trabajado en la Alpujarra y pasar el puerto de la Ragua era una cosa espectacular, ¿no? Porque encontraba de todo tipo de fauna de este tipo, ¿no? De jabalíes, cabras montesas, zorrillos, en fin, una cosa preciosa que es parte de esa biodiversidad, teniendo en cuenta que otras especies que podían haber todavía eran autóctonas de esta zona están extinguidas, ¿no? Por ejemplo, el lobo ibérico, que en toda esta zona está extinguido, y hay algunos en la zona de Sierra Morena, por ejemplo. Son suelos poco evolucionados. ¿Por qué? Porque si os recordáis, son zonas que se elevan en los procesos de la tectónica de placas, en los procesos orogénicos, y entonces básicamente lo que aflora es la roca madre. Entonces son suelos son muy jóvenes, ¿no? Después, en las Islas Canarias, pues claro, las características son totalmente diferentes porque su latitud es diferente a la latitud en la que nos movemos en la península ibérica, ¿no? Nuestra latitud podemos decir que es de la zona templada y aunque las Islas Canarias estarían en la zona templada, pero están ya lindando, están ya pegadas a la zona más cálida de carácter subtropical. Pues ya está, el clima subtropical, ya conocéis cuáles son sus características y la vegetación es diferente a la que encontramos en la península precisamente por esas características con endemismos. Volvemos a utilizar esa palabra, endemismos, que son especies que solamente vamos a encontrar ahí. Y ahí está el drago, la sabina, la laurisilva y el pino característico de las Islas Canarias que es específico de esa zona que es el pino canario. Son suelos de origen volcánico fundamentalmente con diferentes variantes de los mismos. Los humedales. ¿Qué son los humedales? Bueno, pues son esas zonas donde hay agua en superficie.
Tradicionalmente los humedales se han venido desecando. Por ejemplo, aquí cerca en Granada, la laguna del Padul era una laguna pues muy antigua, vaya. Pero ¿qué ocurre? Pues que normalmente se ha identificado las zonas de humedales con enfermedades, ¿no? Por la presencia de gran cantidad de mosquitos que transmitían enfermedades. Bueno, pues si os vais a África ya son enfermedades que no se desarrollan en Europa, pero pues la malaria, en fin, un montón de enfermedades que transmiten los mosquitos que se asocian a este tipo de humedales. Entonces, como se consideraban zonas insalubres, zonas que eran poco apropiadas para que se viviera en ellas, pues se fueron desecando, es decir, se buscaban técnicas, por ejemplo, la creación de acequias que ayudaban a desaguar todas esas zonas inundadas y dejaban suelos muy fértiles. ¿Por qué? Porque eran zonas pues, con una humedad importante y en las cuales pues, no se había utilizado la agricultura anteriormente y se había ido produciendo una acumulación de limos, de materiales producidos por la erosión, pues que son muy positivos para el desarrollo de la agricultura. Y entonces, bueno, pues son zonas que después, en toda la zona de Padul, por ejemplo, pues se han venido utilizando para la agricultura de forma intensiva. Son zonas que no son muy profundas, el agua no es profunda, y destacan, pues, por ejemplo, esa imagen que tenéis ahí, eso es Valencia, es la Albufera. Hay una serie antigua, española, que se llama Caña y Barro y que se desarrolla en esa zona de la Albufera valenciana. Y es muy interesante porque es que hasta hay un tipo de hábitat especial, ¿no? Por sus características. La Albufera, la zona de la Manga del Mar Menor, todas esas zonas tienen cultivos, por ejemplo, muy específicos de zonas con humedales, como las marismas. Por ejemplo, el arroz. Nosotros el arroz, por ejemplo, lo vinculamos siempre a China y se cultiva en zonas de humedales. Además, la típica imagen de las películas americanas de Vietnam, de la guerra de Vietnam, vemos a los vietnamitas en los humedales hasta las rodillas plantando el arroz. Bueno, pues en estas zonas también la plantación del arroz es tradicional y España pues tiene una importante producción de arroz, aunque parezca curioso, nosotros lo vinculemos a otra parte del mundo, quizás más por un tema de asociación de esas ideas con otras culturas, ¿no? Con las culturas del lejano oriente, ¿no? De China, de Camboya, de Laos, de Vietnam. La fauna, pues fundamentalmente va a haber mucha presencia de aves migratorias, porque las aves migratorias que vienen de África aprovechan estas zonas como zonas de paso hacia el norte de Europa y al revés, cuando vienen del norte de Europa por el frío para pasar el invierno en las zonas de África, pues también utilizan estas zonas como zonas de paso. En Cabo de Gata hay humedales, en las marismas, y es precioso, ¿no? Porque hay un montón de aves diferentes en momentos del año que no puedes ver en otras partes. Y tendríamos también los ríos y los lagos. Los ríos, pues ya conocéis el típico bosque de galería al que ya hemos hecho referencia anteriormente. Se llama de galería porque el bosque va naciendo en torno a la ribera del río y al final se convierte como en un túnel por donde va pasando el río. Y es una cosa preciosa y ese tipo de bosque pues son bosques fundamentalmente de árboles de hoja caduca. ¿Por qué? Porque son árboles que al tener tanta humedad se pueden permitir el lujo, por decirlo de esta manera, de cambiar su hoja anualmente, mientras que en las zonas de hoja perenne, porque la humedad es más bien escasa y el árbol necesita conservar su energía y no gastarla en el cambio de la hoja. Cuando se refiere a piscícola, que creo que estaba en el apartado, importante biodiversidad piscícola, se refiere a peces. Una piscifactoría que es una fábrica de peces, vamos a ponerle muchas comillas, un criadero de peces. Pues piscícola se refiere al hecho de que, lógicamente, en las zonas húmedas y especialmente ríos y lagos hay una gran variedad de peces de agua dulce, ¿no? Por ejemplo, la trucha. Si aquí en Granada es tradicional la trucha ibérica, la trucha peninsular, pues ahí en Río Frío. Y aunque ya sabéis que alguna vez lo hemos comentado, que se está repoblando
para que los pescadores pues sacien ese deseo de pescar determinadas zonas con trucha arcoíris, ¿no? Que son una variedad que viene de América, que es mucho más resistente, por lo cual, bueno, pues hay gran variedad, o sea, hay mucha más cantidad de esos peces en los ríos. Pero bueno, ya sabéis que son un conflicto, especialmente con la protección del medio natural, porque la introducción de especies foráneas implica la destrucción de las autóctonas. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de actuaciones. Bien, el tipo de vegetación, pues ya estábamos comentándolo, el de fauna lo mismo, y también decir que, bueno, que la actuación humana que contamina ese agua, el agua dulce de los ríos o de los lagos, pues causa, bueno, pues la desaparición de las especies tanto piscícolas como de aves y de otras especies que viven en torno a esos ecosistemas. Si un ecosistema toca alguna de sus partes, como por ejemplo con la contaminación del agua, hace que haya especies que desaparezcan, rompe el equilibrio y produce una situación complicada que lleva a la desaparición, al final de cuentas, de la biodiversidad. Y las estepes y los desiertos están lógicamente vinculadas a las zonas de las más áridas de la península, sobre todo al sureste español, aunque ya habíamos hablado en alguna ocasión que tenemos algunos desiertos vinculados a características concretas del relieve, producidas por el relieve. Hemos hablado alguna vez del desierto de los Monegros, que es muy famoso porque todos los años se hacen unos festivales muy chulos de música, pero ese desierto está provocado por la presencia de la cordillera costero catalana, que evita la entrada de masas de aire húmeda hacia el interior, lo que provoca una zona desértica muy amplia. Y después tenemos la zona subdesértica del sureste, provocada por la carencia de precipitaciones en todo lo que es la zona de Murcia, partes de Albacete y Almería, y también podríamos decir incluso la zona norte de la provincia de Granada, ¿no? Huéscar, Baza y algunas zonas de Guadix que están vinculadas a lo que conocemos con el nombre de geoparque, que ya lo estudiaremos más adelante, eso del geoparque, que es. ¿Cuál es la situación? Pues ya más o menos lo he descrito, el tipo del clima está claro, la vegetación, pues básicamente el bosque mediterráneo degradado, ¿no? Vamos a encontrar sobre todo matorral, y acordáis que había como 3 tipos de matorral en función de su espesor, ¿no? La garriga, y había otros 2 más, pero es que los nombres no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Pero en función de las especies, ¿no? Ahí encontramos pues la retama, la hierba aromática, el tomillo, la hierbabuena, y eso está más bien, son zonas más húmedas. El tomillo, el romero, la lavanda, ¿vale? Y bueno, son suelos pobres porque, como sabéis, la vegetación aporta gran riqueza al suelo. En el momento que el suelo está desprovisto de vegetación, está mucho más sometido a la erosión climática de la lluvia, del viento, y entonces pues eso provoca pues que se van empobreciendo poquito a poco. Y bueno, con esto habríamos terminado la descripción de los diferentes tipos de paisajes fundamentalmente que encontramos, ¿no? Tal y como hemos ido viendo. Y el paisaje de la costa, que nos quedaría ahí, está vinculado fundamentalmente a 2 elementos. La presencia de costas con carácter de desfiladeros, de montañas que llegan hasta la propia playa, por decirlo de alguna manera, y después de playas arenosas. Son las 2 variedades fundamentales que encontramos, que ya las fuimos describiendo también cuando en el tema segundo que desarrollamos veamos las características del relieve peninsular, ¿no? Entonces, estos son los principales tipos de paisaje, y lo que sería importante sería un poco cómo describimos. Pero que esta diapositiva no la teníamos hecha, pero básicamente lo explicamos, ¿no? Tiene que ver con toda la zona costera, incluida después Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Islas Canarias, y hay diferentes tipologías, ¿no? Desde las playas de arena hasta las de acantilados, y teniendo en cuenta que también el paisaje de costa va a influir mucho también el clima, la zona climática en la que esté, porque aunque tengamos una zona de acantilados en Cantabria, no va a ser lo mismo que una zona de acantilado en Granada. El paisaje va a ser diferente, ¿no? Porque la vegetación que rodea
todo esos acantilados pues no es la misma, ¿no? Sobre todo en Andalucía, porque la carencia de precipitaciones hace que todo el roquedo esté pelado, no haya prácticamente nada que algunas matas sueltas, ¿no? Y sin embargo, es curioso, para nosotros la gente del sur nos llama mucho la atención el llegar a una zona de playa y que la vegetación esté tan cerca, ¿no? Entonces, bueno, un tema, un contraste, que bueno, nosotros vivimos ese contraste sobre todo por una cuestión de que nos hemos criado en el ámbito mediterráneo y a veces nos choca, pero que igual les chocará a gente que vive en el norte cuando llegue al sur. Bueno, la interacción de la vida humana en el medio natural tiene que ver con diferentes elementos que influyen en la vida humana. El relieve, pues lógicamente, influye en la vida de la sociedad. ¿Dónde elige fundamentalmente la gente vivir? Siempre cerca de ríos. De hecho, las primeras civilizaciones le llaman civilizaciones fluviales. Si recordáis, Egipto, Mesopotamia, la civilización india, la civilización, diré yo, Mesopotamia, creo que lo he dicho, ¿no? Si veis, está el Éufrates, el Tigris, el río Nilo, el río Yangtze o río Amarillo, el Ganges, el Indo. Siempre, ¿por qué? Porque el agua es fundamental para la vida, tanto para consumo directo como para el desarrollo de la agricultura, que es el otro elemento de sustento para la población, para su alimentación. Entonces, van a elegir zonas cercanas a ríos, zonas preferentemente llanas. La gente no suele vivir en las montañas en el sentido de que puede haber un poblamiento tradicional en zonas de sierra, pensemos en la Alpujarra, pero lo normal es que las grandes poblaciones y los sitios donde fundamentalmente se desarrolla la red de pueblos y ciudades suelen ser zonas llanas, ¿no? O por lo menos no muy agrestes. ¿Por qué? Pues básicamente porque es mucho más sencillo y es mucho más cómodo. Pensar que al final, si nos fuéramos nosotros mismos, vamos eligiendo las cosas con las que nos sentimos más cómodos. O pensar en un gato. Un gato, cuando está en casa, al final, el sitio mejor que haya en la casa es el que elige el gato. ¿Por qué? Porque pues se dedica a eso, observa que si hace corriente, que si no hace corriente, que si pasa frío, pum, pues ahí que se coloca el gato en el sitio ideal, ¿no? Pues igual le ocurre a la sociedad, siempre buscamos los sitios que garanticen los elementos fundamentales para nuestra vida. El ámbito climático lo mismo. ¿Dónde va a haber más población? En las zonas costeras y en las zonas templadas. De hecho, la mayor parte de la población está en la franja templada del planeta, tanto la del hemisferio norte como la del hemisferio sur. Las zonas ecuatoriales no están despobladas, hay población, bastante población, pero es una zona más incómoda por el calor y por la humedad que hace normalmente en todas esas zonas. Y después las zonas desérticas o las zonas polares, por el gran intensidad de frío, pues hay población, sí, pero escasa, ¿no? Meramente testimonial. El agua, lo hemos dicho, los ríos, siempre cerca de una fuente de agua, porque una persona puede estar 3 días sin beber agua, más de eso nada, ¿no? Sin comer sí puede pasar mucho más tiempo, pero sin beber no puede. La vegetación también es muy importante para la sociedad humana porque una zona con densa vegetación indica que son suelos fértiles que se pueden utilizar y lógicamente después está la intervención de la sociedad que se cargará los bosques pero utilizará esos suelos para la agricultura. Y como hemos dicho, los suelos también tienen gran importancia. Los suelos, las zonas estériles, donde tiene suelos muy pobres, pues no son esas zonas muy pobladas. ¿Por qué? Porque las primeras civilizaciones sobre todo buscan asentamientos donde la fertilidad sea importante para tener suficiente comida pues para ir resistiendo los inviernos y los momentos más largos del año, ¿no? Y entonces, pues son estos elementos que tenéis ahí fundamentales a la hora de tener en cuenta el asentamiento de una población. Por ejemplo, vamos a estudiar nuestra zona. Nuestra zona es ideal. Nosotros vivimos en una zona que es llana, al lado de una red hidrográfica potente que está vinculada al río Genil, pero está el río Darro, el río Beiro, que son afluentes todos del Genil y el Genil a su vez del río Guadalquivir. Un agua que recogen de la sierra fundamentalmente, de todas las sierras que rodean la zona que vivimos, que es la Vega de Granada. El clima, pues un mediterráneo, pero que tiene sus matices, ¿no? Por la presencia de la sierra. Agua, abundancia, en el subsuelo, en todos lados. La vegetación,
Pues ahora mismo la vegetación que podemos ver en nuestro entorno en la zona de montaña, sí hay una vegetación que podemos decir más de carácter silvestre, pero en la zona de la vega la vegetación que existe está fundamentalmente utilizada y transformada por el hombre. Es decir, los grandes bosques que vemos de álamos en la vega no son bosques naturales, son cultivos, se cultivan los álamos, pum, 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 lo van poniendo, ¿por qué? Porque el aprovechamiento de la madera de los álamos, tanto para la realización de papel como para muebles, pues muy usual. Y después tenemos unos suelos que son unos suelos ricos, porque fundamentalmente en toda esta zona de vega se han ido acumulando gran cantidad de sedimentos provenientes de la sierra. Esta zona también fue zona sedimentaria durante la época del secundario, en el terciario se empieza a elevar y fundamentalmente se eleva con la orogenia alpina. Bien, entonces esa sería la descripción de nuestra zona. Vivimos en una zona ideal. Que si estuviéramos viviendo en la sierra, bueno, pues viviríamos entonces en un pueblo pequeño, porque en toda la sierra, el sistema penibético, encontramos, por ejemplo, toda la zona de la Alpujarra, pueblecitos muy pequeños, o la zona de la Axarquía malagueña, que son pueblecitos muy similares a los alpujarreños. Entonces, es población dispersa que tiene que ver con el aprovechamiento de la tierra y la búsqueda de oportunidades en el momento, en el siglo XVIII, XIX, aunque también el poblamiento viene de antes, donde la escasez de tierra y la escasez de propiedades pues hacía que la gente un poco se buscara la vida por otras zonas, ¿no? Vincular, por ejemplo, a yacimientos mineros, que en la Alpujarra hay muchos, en fin. Después tendríamos los riesgos que hacen que sea pues compleja esa relación sociedad humana y medio natural. Por ejemplo, los seísmos. Ahí tenéis dos imágenes, la de abajo, que es más antigua, es de Albolote, cuando el terremoto del 56, y la de arriba es el reciente terremoto que ha habido en Lorca, ¿no? El tema de los seísmos es algo que influye mucho sobre la vida humana. Por suerte no es algo que sea frecuente, porque nosotros tenemos la suerte de no vivir en una zona sísmica. Bueno, nosotros no, nosotros sí vivimos en una zona con importante, lo diré, actividad sísmica. ¿Por qué? Porque hay varias placas que chocan en nuestra zona y por eso Albolote se quedó destruida en los años 50 y también en 1844 creo que fue. De hecho, sabéis que en Albolote hay dos procesiones que sacan dos veces al Cristo de la Salud, que es el patrón de Albolote, por los terremotos, ¿vale? Una por la del siglo XX y otra por la del siglo XIX. Y en ambas, pues bueno, causó importantes destrozos. Mirad, aquí tenéis, creo que he puesto en la dirección del enlace en la propia presentación, la página del Instituto Geográfico Nacional. El año pasado, pues tuvimos la suerte de poder ir a ver el Instituto Geográfico Nacional en el viaje a Madrid, fue una experiencia muy bonita. Este año, pues me temo que no va a ser posible, pero para que veáis, el Instituto Geográfico Nacional pues, hace una labor fundamental en esto. Fijaos, último terremoto. Pues hoy ha habido actividad sísmica en Lisboa. De hecho, en 1844, el gran terremoto que afectó al Albolote, pero afectó a toda la península, fue un terremoto en Lisboa, porque Lisboa fue la zona más afectada, ¿no? Y tú vas a Lisboa y ves la antigua catedral derruida, en fin, es algo pues, que ha dejado testimonio. En los últimos 10 días, fijaos, nuestra zona es una zona con una actividad sísmica importante, porque chocan la placa de África, que llega hasta aquí, con la europea. Y en 30 días, pues fijaos, ¿no? Se ve claramente las principales zonas sísmicas. Esta es la página del Instituto Geográfico, que tiene muchas más cosas, ¿no? Todas, lógicamente, en relación con la geografía a lo largo de la historia, como los mapas históricos, pero también actualmente, ¿no? La cartografía, todo, hay un montón de cosas que el Instituto Geográfico desarrolla, ¿no? Y creo que sería interesante que bichearais un poco la página, porque os puede dar nociones de muchas cosas. Bueno, estábamos viendo el tema de los riesgos naturales y tenemos, por ejemplo, también toda la cuestión de desplazamientos de laderas. Esto es la A92,
la que va para Guadix. Pues fijaos, hace unos años se cayó media 92 y había que desviar la carretera por Kentas. ¿Por qué? Porque estaba totalmente, se vino abajo. ¿Por qué? Porque las laderas se desplazan. De hecho, cuando hay acuíferos debajo, en muchos sitios dicen que las montañas andan. ¿Por qué? Porque se van desplazando y entonces son lugares donde la infraestructura pues, tiene unas características de mucha fortaleza y con un asentamiento sólido, pues acaban tirándola abajo, ¿no? Y en la A92, si vais para Gol, veréis que cada 2 por 3 hay un montón de zonas que están súper protegidas con un montón de piedras para evitar el desplazamiento del terreno. Por otro lado, las inundaciones, esta es la A44 o circunvalación de Granada a su paso por Peligro. Sabéis que en Peligro siempre se hace una balsa. Cada vez que llueve, bueno, pues cuando hay inundaciones se corta la autovía por los dos lados. Y esta es una imagen de Granada, Puerta Real. En los años también, no sé exactamente el año, pero se inundó toda Puerta Real e incluso saltó para arriba porque, como sabéis, por debajo de Puerta Real pasa el río Darro, uno de los ríos de Granada. ¿Sí? Efectivamente, el de Paseo de los Tristas va por debajo, pasa por Reyes Católicos por debajo hasta que llega a Puerta Real y toda la zona que está un poquito más abajo que se llama la Fuente de la Batalla. Bueno, pues toda esa zona saltó para arriba en una gran inundación que hubo, creo que fue en los años 60-70. Bien, la sequía, os he puesto aquí una imagen de una zona de un pantano totalmente seco, o la erosión provocada por la eliminación de la vegetación. ¿Influencia humana sobre el medio? Bueno, pues nosotros somos la causa de la degradación medioambiental, la principal causa, ¿no? Debido a nuestra acción. Por un lado, por la creación de la infraestructura. Fijaos, esto es el puerto de la Mora. ¿Qué hacemos? Un parque natural lo cortamos por la mitad y diréis, bueno, ¿y más da? Pues fijaos, los pasos naturales de los animales desaparecen y sabéis que la autovía está envallada para que no pasen los animales por lo alto de eso, ¿no? Imaginaos un jabalí que atraviesa la autovía y tú a 200, bueno, a 200 no, a 140 te estrellas contra el jabalí, 120, vale, esa es la legal. Pues el viaje que te da, vaya, te mata, con lo más probable, ¿no? Entonces se convierte, o sea, estamos compartimentando el territorio y aunque se dejan pasos por debajo de la autovía, yo creo que la mitad de los animales no lo utilizan. Si es nosotros y pasar por un túnel de estos que pasa del metro, de cualquier cosa, por debajo de tierra, por la noche, si vamos solos, no lo hacemos, pues imaginaros a un bicho, ¿no? Que, no sé, que se fían menos todavía que nosotros. ¿Eh? Estoy pensando en Madrid. Claro, aquí es que nosotros tenemos un metro que va en superficie, excepto unos traminitos pequeños. Pero en Madrid muchas veces para ir al metro o pasar de una calle a otra hay que meterse por debajo de tierra, ¿no? Que hay unos túneles y esto. Bueno, pues yo me lo pienso siempre que voy a pasar por ahí, más si voy solo, ¿no? Después, el tema de la contaminación. Tenemos diferentes tipos de contaminación. Aquí he puesto dos. La que tiene que ver con la emisión de gases a la atmósfera, fundamentalmente el CO2 es el más peligroso porque está acabando con la capa de ozono y ya sabéis todas las consecuencias. Por otro lado, los vertidos de agua. Nuestro mismo pueblo, ahora mismo nosotros vertimos a todos los barrancos y a todos los sitios donde hay que vertir porque el agua de alborote no se depura en ningún sitio. Ahora se está construyendo la infraestructura, pero claro, durante toda nuestra historia anterior el agua ha ido a tomar por saco, ¿no? Las aguas residuales, y eso contamina no solamente el olor y todas estas cuestiones, sino que contamina los acuíferos, que contamina la propia tierra y que dificulta un poco, o sea, un poco no, mucho, el desarrollo de nuestra propia sociedad, ¿no? Y por otro lado, pues tendríamos la contaminación acústica o el gran problema de la contaminación de los residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos es todo lo que tiramos a la basura. ¿Dónde va eso? ¿Y qué se hace con eso? Bueno, pues ya lo iremos viendo poco a poco qué es lo que pasa con todas esas cosas, pero sí es verdad que es un problema bastante importante la contaminación y la transformación del medio natural por la acción humana. Los paisajes culturales, ahí he puesto uno en concreto que son los molinos que hay en Castilla-La Mancha, son paisajes que podemos clasificar con claramente definidos, evolucionados de una manera histórica o con elementos culturales que tú los asocias, ¿no? Por ejemplo, con un tipo concreto de hábitat, ¿no? Las cuevas de Guadix, por ejemplo, ¿no? Después tenemos lo que se llama el Plan Nacional del Paisaje Cultural,
que viene a ser, primero, hacer un análisis de los diferentes tipos de paisajes y después se busca una figura de protección para intentar que paisajes que podemos considerar históricos y que son parte del patrimonio porque son fruto del patrimonio natural por un lado o de la acción humana por otro, pues que no los perdamos, ¿no? Es decir, la imagen típica de la Alpujarra, perfecto. Si nosotros no respetamos ese paisaje en el desarrollo de los propios pueblos y empezamos a construir bloques de edificios, la imagen tradicional de la Alpujarra se perderá y el paisaje alpujarreño lo perderemos, o el paisaje de la Axarquía o de otros sitios. Pues por eso se establecen medidas para la protección de ese paisaje natural, cultural, que también es parte del patrimonio. El desarrollo sostenible es una teoría que se ha desarrollado en los últimos tiempos, ¿no? Finales del siglo XX, principio del XXI, es decir, el desarrollo de la sociedad tiene que ser compatible con el respeto al medio ambiente, por una cuestión primero muy egoísta, es decir, si nos cargamos el medio ambiente, nuestras posibilidades de supervivencia como especie son mínimas. Si el aire está contaminado, si el agua está contaminada, si nos cargamos la capa de ozono y no podemos salir a la calle porque los rayos solares nos achicharran. Pues claro, la conservación del patrimonio, del medio natural es fundamental. Y por eso se han establecido toda una serie de políticas de defensa del patrimonio natural, del medio ambiente, para intentar paliar o para intentar evitar la destrucción total de nuestra propia sociedad, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de ello. Pero claro, el sistema económico dominante en el mundo es un sistema de carácter depredador, el capitalismo, de manera que va a consumir todos los recursos que... O sea, un empresario ¿en qué piensa? En ganar dinero, sobre todo, ¿no? Pone medidas de protección del patrimonio natural, como la depuración del agua, la depuración del aire que echa sus chimeneas, si le obligan. Si no le obligan, pues no lo hace. ¿Por qué? Porque eso cuesta mucho dinero. Y al final de cuentas las empresas quieren ganar mucho dinero. Y el sistema pues no está construido desde esa óptica que sería una óptica de defensa del medio natural. Aquí tenéis pues la Declaración del Río, la Agenda 21, el Protocolo de Kioto, las diferentes cumbres de la Tierra, que un poco lo que venden es parar eso, desde un análisis social colectivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Porque los grandes países, los más desarrollados, pues no quieren. ¿Por qué? Pues porque si les pones trabas a su desarrollo por cuestiones medioambientales, se desarrollan menos y ellos no quieren parar su desarrollo. Y los países más pobres, que están en vías de desarrollo, pero que ese desarrollo es mucho más agresivo con el medio ambiente, pues tampoco quieren, porque dicen, bueno, es que nosotros no tenemos derecho al desarrollo. Entonces el conflicto es bastante importante. Y después, bueno, aquí tenéis diferentes ejemplos de políticas para el desarrollo.